El profesor Riello por qué esto de que el Greco lee, y yo le sugería, podríamos poner también que el Greco lee y piensa. Yo creo que es de lo que vamos a hablar a continuación. Bien, el profesor José Riello, aunque ustedes lo vean muy joven, es verdad que lo es un joven investigador de historia del arte, pero no se engañen porque es joven de edad, pero con una sorprendente madurez intelectual, como ustedes van a comprobar ahora mismo. Considero que actualmente representa uno de los historiadores del arte que mejor conoce el panorama de la teoría y de la literatura artística en España, especialmente en el siglo XVI y en el siglo XVII, que es donde fundamentalmente ha focalizado toda su investigación, desde que, pues siendo más joven todavía, de lo que es ahora, empezara a analizar un manuscrito importante del siglo XVII español, la vida de Lázaro Díaz del Valle, sobre el que poco había trabajado en ese momento, hasta que al profesor Riello se le ocurrió que era importante conocer qué es lo que se había escrito y qué tipo de vidas se estaban escribiendo en España en el siglo XVII. Publicaciones derivadas de esta investigación, que constituyó su tesis doctoral, son múltiples, en artículos, capítulos de libros, etcétera, con lo cual considero que es uno de los mejores conocedores de las vidas de Lázaro Díaz del Valle, de todo el pensamiento y todas las teorías sobre el retrato y otras cuestiones que se encuentran en esta obra. Además, ha sido el editor de un libro muy específico que quiero reseñar, que se llama Sacar de la sombra al lumbre, la teoría de la pintura en el siglo de oro, publicado en el 2008, y lo quiero reseñar porque constituye la primera revisión historiográfica que se hace en España de qué es lo que ha sido los estudios de teoría y de literatura artística en este periodo en concreto, y concretamente en el ámbito de la pintura, y precede de alguna manera a lo que en breve, pues si Dios quiere, presentaremos como resultados y conclusión del congreso que, como el profesor María ha citado, se celebró también en la ciudad de Málaga el año pasado. Además, también ha sido el editor de Andrea Palladio, Las Antigüedades de Roma, publicado por la editorial Lacal en 2008, y acaba de publicar en la Biblioteca del Greco, que es el catálogo de la exposición que hay actualmente en el Museo del Prado, a la que yo le invito, actualmente, ¿no? Todavía, sí. Y yo le invito, si tienen tiempo, que suban un ratito a Madrid, que con el AVE se tarda muy poco, y la visiten, que edita junto con Javier Docampo. Y justamente de esta exposición y de profundizando en esa revisión historiográfica que acaba de hacer el profesor Fernando Marías, es de lo que nos va a hablar a continuación, en su presentación. Y ya está. Bueno, muchas gracias, Nuria, por haberme invitado otra vez a venir a Málaga. Da la casualidad que la penúltima vez que estuve también con Fernando. Eso parece que estoy destinado, que cada vez que venga a Málaga vendré con Fernando y invitado por Nuria. Estoy encantado de haber venido, claro, como podéis entender. Os voy a hablar fundamentalmente de esa exposición que está ahora abierta en el Prado hasta el 29 de junio, probablemente prorrogada hasta el 6 de julio, y que se llama La Biblioteca del Greco, para reflexionar un poco o con intensidad mejor sobre este artista que es el Greco, y que no solamente pintaba y concebía espectaculares y portentosos conjuntos escenográficos, sino que también leía. Y el hecho de leer ya es muy significativo, no tanto por la lectura como por eso de lo que nos hablaba el profesor Marías hace un momento, como el hecho de anotar los libros, porque eso significa que el lector del libro se sitúa en un momento dado, aquí y ahora, y dialoga, en el caso del Greco, con dos muertos, que son Vitruvio y Vasari, y incluso con un tercero, si queremos, cuando critica las posturas de Bárbaro. En ese sentido, es muy significativo que sea durante lo que convencionalmente llamamos Edad Moderna, cuando los artistas comienzan de manera sistemática a anotar los libros, porque no por casualidad es el momento en el que se constituye el sujeto moderno, sujeto que tiene conscientemente una posición en la historia y se enfrenta con esa historia, con esa tradición, exactamente igual que hacemos en la actualidad.
Es muy importante en el caso del Greco que se considera el mismo un moderno. Bien es verdad que un moderno del siglo XVI o de comienzos del XVII y no un moderno de finales del XIX o comienzos del XX, como nos han hecho creer, o como nos ha hecho creer mejor, la historiografía tradicional. Quiero hablaros también de la exposición porque estas dos charlas se inscriben en la culminación del máster que habéis cursado y que vais a culminar inmediatamente, también como un ejemplo de las herramientas que tienen los historiadores del arte para contar lo que quieren contar. Y una exposición, como la publicación de un libro, es una toma de partido. Y me parece que esto es un mensaje muy importante para los alumnos de un máster. El historiador del arte hoy no puede solamente dar a conocer documentos nuevos o repensar, como nos propone el profesor Fernando Marías, personajes o épocas del pasado, sino que ha de tomar una postura, y una postura que se puede revelar ideológicamente intensa. Y eso es algo que cuando empezamos a trabajar en la exposición, y enseguida voy a hablaros de ella, bueno, digamos que teníamos en mente, pero que se afirmó de una manera rotunda el día que se inauguró oficialmente el Año Greco, que fue el 14 de marzo de 2014, en el que se reunieron en el Museo del Prado las autoridades civiles, políticas y eclesiásticas del momento, no de una manera muy diferente a como se reunieron en el año 14, en 1914 me refiero, y en el que esas autoridades, fundamentalmente políticas, hicieron un discurso muy parecido al que ya se había hecho en 1914, y no por casualidad el ministro Wert se refirió explícitamente al libro de Cossío, explícitamente. Y a su vez, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, intentó, y de alguna manera no logró, porque yo creo que ella no es consciente del todo de la importancia que podía tener el Greco en su programa político, pero yo creo que no tiene esa capacidad, intentó llevar al Greco o arrimar al Greco a su ascua, que es, por supuesto, Castilla-La Mancha. El momento, el nuestro, en el que ya España no es España, sino que España es un país organizado en el Estatuto de las Autonomías, maltrecho Estatuto de las Autonomías, evidentemente el Greco no puede pasar ya más por español, sino fundamentalmente por castellano-manchego. Probablemente, no sé si de Albacete o de Toledo o de Ciudad Real, pero Cospedal lo que intentó fue construir esa imagen de un Greco fundamentalmente castellano-manchego. Nosotros estábamos ultimando entonces la exposición y entonces yo caí en la cuenta de que la exposición era probablemente como la de Fernando o como la de Fernando, un torpedo a la línea de flotación de este discurso tradicional y alcanzaba por tanto una dimensión ideológica e incluso política muy importante. Esto es un mensaje que quiero recalcaros como alumnos de máster que sois, esa toma de postura que yo considero esencial en nuestro trabajo como historiadores. De hecho, uno de los más grandes, que es T.J. Clark, y que todos habéis leído, en los años 70, un momento muy parecido al nuestro, desde el punto de vista político, social y económico, se atrevió a decir, parafraseando a Marx, la historia ha de bajar a la calle. Donde Marx dice la filosofía de bajar a la calle, T.J. Clark dice la historia de bajar a la calle. Yo creo que la historia del arte también tiene que cumplir o que desempeñar esa función. A través, por ejemplo, de una exposición que es la que está ahora mismo abierta en el Museo del Prado y que os voy a contar detenidamente por si acaso no tenéis ocasión de subir a Madrid. Un proyecto, y esto no es un ejercicio de narcisismo, sino también de deconstrucción, que surge en el año 2011 cuando nos visitan a Javier Docampo, que es esta persona que tenéis a la izquierda, que es el co-comisario de la exposición, y a mí, que soy de la derecha, a dar un par de conferencias a la Universidad de Grenoble. Javier Docampo iba a hablar de bibliotecas de artista
Y yo había sido temerariamente invitado por Fernando Marías a releer las anotaciones que el Greco había hecho a Vitruvio y Vasari. Y a su vez, lo que fui a proponer a Grenoble era una primera relectura de esas notas. Digamos que los astros se alinearon y, bueno, Javier contaba bibliotecas de artistas, yo contaba anotaciones del Greco, y a la vuelta, un día me llama Docampo y me dice: ¿por qué no hacemos una exposición sobre la biblioteca del Greco? Asunto cuyo estudio no se había abordado de manera sistemática. Significativamente, como os contaré ahora, no se había abordado de forma sistemática. Matizaré lo que acabo de decir y os diré por qué significativamente no se había abordado ese estudio. Y de manera temeraria también yo le dije a Javier: pues ¿por qué no? De cara al centenario hagamos esa exposición. Una exposición que después alcanzaría ese alcance ideológico del que os hablaba. Para ello contábamos con una herramienta fundamental, que son los inventarios de bienes del Greco y de su hijo Jorge Manuel. El primero descubierto por Francisco de Bojar San Román, que ya ha citado el profesor Marías, en 1910, o dado a conocer en 1910, que es el inventario de bienes que hace su hijo Jorge Manuel a los pocos meses, a los 3 meses de la muerte del Greco, y en el que aparece una primera relación de libros, es este que tenéis en pantalla, entre los muchos bienes, no muchos, pero significativos que el Greco tenía una nutrida biblioteca de 130 libros, cuyo contenido es este que veis transcrito en pantalla. 130 libros es una cantidad estimable para ser la biblioteca de un artista. Bien, la primera pregunta es: ¿podemos sacar conclusiones muy significativas a propósito de la cantidad de libros que tiene un artista? Pues probablemente no. Probablemente no. De hecho, si pensamos que Juan de Herrera, el director del Escorial, tenía 750 libros, Rubens llegó a poseer una biblioteca de 500, Vicente Carducho otra biblioteca de 224 volúmenes más o menos, Velázquez 154, pero la gran mayor parte de artistas no tenía libros, o unos pocos, 4 o 5, no muchos más. Una biblioteca de 130 libros es una biblioteca estimable. Desde el punto de vista cuantitativo no se pueden sacar muchas conclusiones, como os decía, porque, por ejemplo, uno de los artistas que pasa por paradigma de artista intelectual del siglo XVII, incluso para sus propios contemporáneos, que es Nicolas Poussin, tenía una biblioteca de 19 libros. E incluso si nos trasladamos a otros ámbitos como el de la música, Bach tenía una biblioteca de 22 libros en la fecha de su muerte. Y ya sabéis todos que después de la muerte de Bach, la historia de la música es la historia de una progresiva decadencia. Pero Bach tenía solamente 22 libros. Desde el punto de vista cuantitativo, por tanto, no se puede sacar una conclusión verdaderamente fuerte, ¿no? Digamos, sobre la cultura, o mejor, por utilizar un término que a mí me encanta y que acuñó Michael Baxandall, que es el equipamiento mental de un artista, y en particular del Greco. ¿Qué es lo que salta a la vista aparte de esta cantidad considerable y estimable? Por una parte, la variedad lingüística de la biblioteca del Greco. Como veis, Jorge Manuel, que fue quien redactó de su puño y letra el contenido de la biblioteca, hizo una separación entre los libros griegos y algunos libros italianos. Probablemente esta división se deba a cuestiones estrictamente comerciales. Es decir, no es que el Greco tuviera los libros colocados así, probablemente incluso los tendría metidos en un baúl, como era costumbre en el siglo XVI y en el siglo XVII. Jorge Manuel probablemente reordenó los libros de su padre y colocó primero los griegos porque eran los libros de los que es verdad que había menos demanda, pero también en España había menos oferta, con lo cual es probable que pudiera venderlos por un precio mayor. Y después, evidentemente, los italianos. Muchos de ellos los dejo sin referir. No sé si veis ahí en la columna de la derecha, casi al final, otros 50 libros italianos.
y otros 17 libros de romance, probablemente libros en español, libros en castellano, y 19 libros de arquitectura. Son problemas a los que nos tenemos que enfrentar cuando uno intenta arrojar luz a propósito de las bibliotecas de la Edad Moderna. Como veis, no se refieren las editoriales, ni las fechas de edición, ni nada por el estilo. Con lo cual es un problema de raíz, ¿no?, que hay que intentar solventar. De hecho, de alguna manera, eso es a lo que nos obliga es a solamente reconstruir cuál pudo ser el contenido de esa biblioteca. Bien, aparte de esta variedad lingüística, destaca la variedad temática, teniendo en cuenta que estamos hablando de la biblioteca de un artista. Hay libros de historia, hay libros de literatura, hay libros de arquitectura. Significativamente solamente hay un tratado de pintura, que no sé si lo veis aquí, Tratado del Arte de la Pintura. Y un número muy escaso de libros de religión, y volveré sobre este asunto al final de mi charla. En 1927 el propio Francisco de Borja San Román descubre y da a conocer el inventario que Jorge Manuel redacta con motivo de sus segundas nupcias con Gregoria de Guzmán, como nos comentaba el profesor Marías en su conferencia, un inventario que es este que tenéis en pantalla y que nos ayuda de alguna manera a reconstruir las lagunas que había en el inventario de 1614. Lo más significativo es que en este inventario de 1621 aparecen registrados probablemente esos 19 libros de arquitectura que fueron anotados a bulto en 1614. Como veis en la columna de la izquierda aparecen registrados a través de título o nombre del autor, y de alguna manera siempre se ha sospechado, y yo también lo creo así, que estos libros formaron parte de la Biblioteca del Greco y después fueron heredados de alguna manera por Jorge Manuel, que no se deshizo de ellos de entre 1614 y 1621. Porque una de las cuestiones reseñables a partir del inventario de 1621 es que la biblioteca del padre, de 130 libros, ha sufrido una merma considerable. Solamente quedan 52. Jorge Manuel se ha deshecho de muchos de los libros del padre y probablemente se ha quedado aquellos que afectaban fundamentalmente a su oficio de arquitecto. Inventario que, por tanto, nos ayuda de alguna manera a colmar esas lagunas que existen en el inventario de 1614. Fundamento documental de la exposición, porque sin estos documentos no podría llevarse a cabo esta reconstrucción de la biblioteca, que se ha organizado en torno a esta sala de las exposiciones temporales del Museo del Prado, la más pequeña, la sala D, como veis, con planta rectangular, con un núcleo central en el que aparecen los dos inventarios, 1614 y 1621, porque, insisto, es el fundamento documental de la exposición. Sin documentos no podría haberse hecho la reconstrucción de esta biblioteca. Bueno, vosotros también me preguntaréis, supongo que os estáis preguntando, ¿se pueden sacar muchas conclusiones también a propósito de estas listas de libros? ¿Podemos dar por sentado que el Greco leyó todos los libros con la misma fruición y la misma intensidad con que leyó a Vitruvio y Vasari? Bien, si yo, después de esta charla, me cayera redondo y muriera, iríais a mi casa y os tocara hacer el inventario de mis bienes y encontraréis mis libros, etcétera, etcétera, lo primero que encontraríais en mi escritorio sería el libro de los pasajes de Benjamín. Podríais sacar una conclusión inmediata: Riello era benjaminiano. En realidad está ahí porque lo acabo de comprar, ni tan siquiera lo he abierto. Ahora bien, si escarbarais entre los libros de mi biblioteca y encontraréis los libros de Foucault, veríais que están subrayados y anotados en sus márgenes. Y de hecho, podríais recurrir al catálogo de la exposición, donde hay un artículo mío que va encabezado por una frase de Foucault en la que dice: hoy día los documentos son monumentos. Es algo que pasa con el Greco, que es excepcional también en este sentido, y esto es lo que pone en marcha la exposición. Digamos que es su metodología. Intenta enmaridar, intenta unir lo que nos ofrece
los inventarios con sus obras, las que conocemos, más esa cantidad ingente de documentos, más de 500, como nos contaba el profesor Marías, y entre esos documentos no solamente los inventarios de la biblioteca, sino también sus anotaciones a Vitruvio y Vasari. Maridándolos todos ellos, se pueden llegar a conclusiones que no por casualidad son un tanto incómodas con respecto a la versión historiográfica tradicional. Y esta es una de las explicaciones de por qué no se ha llevado a cabo, insisto, esto con matices y volveré sobre ello, un estudio sistemático sobre la biblioteca. Como nos anunciaba el profesor Marías en su intervención anterior, el hecho de estudiar esos inventarios podía arrojar una imagen diametralmente opuesta a la que se estaba construyendo en torno al pintor. En el centro de la sala de exposiciones temporales, la sala D, se exponen los 4 únicos libros que sabemos con seguridad que pasaron en algún momento por las manos del Greco. Solamente conocemos 4 de esos 130. Probablemente, y el profesor Marías fue quien descubrió este Serlio que os enseñaré enseguida, en la Biblioteca Nacional de Madrid, probablemente, aunque tanto Marías como yo tenemos dudas a propósito de esas anotaciones, pudo ser un ejemplar de los del Greco o no. Está en la exposición de cara a que los especialistas también entren en el debate a propósito de la autoría de esas anotaciones, junto con los libros que sabemos a ciencia cierta que conocemos y que generan a su vez, si quiere funcionar esto, generan a su vez las secciones de la exposición en las paredes laterales. El volumen de obras de Apiano Alejandrino y el volumen de obras de Jenofonte, que sabemos por 2 sendos eslibris fueron del Greco, generan la primera sección de la exposición que se llama Los padres griegos y la herencia clásica. Padres griegos es una frase que aparece en las anotaciones del Greco a la edición de Vitruvio. A su vez, el ejemplar de Vasari, descubierto supuestamente por Javier de Salas en el Comercio Londinense, genera la segunda y la tercera sección de la exposición, segunda que se titula Metamorfosis en Italia y la pintura como ciencia especulativa, que a su vez es la tercera sección de 5 secciones porque toda la exposición habla en realidad sobre la concepción del Greco de la pintura como una ciencia especulativa. A su vez, solicitamos el préstamo y se nos aprobó de este documento fundamental en el periodo o en la etapa italiana de la vida del cretense, que es una carta que el Greco escribe al cardenal Alejandro Farnesio quejándose porque ha sido, por razones hasta hoy desconocidas, expulsado del Palacio Farnesio, donde había sido acogido por intermediación de Julio Clovio. De alguna manera, siempre se ha considerado que este documento es autógrafo. Yo últimamente tengo mis dudas a propósito de la autoría de esta carta, al menos en su ejecución material, no digo en su ejecución conceptual, pero estaba muy interesado en que este préstamo se hiciera justamente para comparar las letras con las que indudablemente se le atribuyen, que son las de Vasari y el Vitruvio de la Nacional. A su vez, Serlio y Vitruvio de la Nacional generan la cuarta sección de la exposición, que es la más numerosa y la más vistosa, que son los libros de arquitectura y que se llama Vitruvio y los términos de la arquitectura. Términos de la arquitectura es una frase también inspirada en las anotaciones del Greco que entiende términos de la arquitectura como los límites de la arquitectura, los lugares a los que la arquitectura no llega. Y por lo tanto, por eso es superada por la primera entre las artes, que para el Greco es sin duda la pintura. Y es significativo, por lo que os contaré después, que la quinta sección de la exposición no tenga una correlación exacta con ningún libro de este vórtice central, que es el problema de la imagen religiosa. No conocemos ningún volumen que pudiera haber pertenecido al Greco. Cuestión significativa por otras razones que os contaré después. Esta es una reconstrucción de la sección central con el inventario del 14 y el inventario del 21, las obras de Apiano, las obras de Jenofonte. Significativamente, Apiano y Jenofonte tienen ex libris que dicen que estuvieron en la biblioteca de Domenico Teotocopuli, pero no tienen ni una sola anotación en sus márgenes.
Por contra, el ejemplar de Vasari en sus 3 volúmenes y el Vitruvio de la Nacional está cuajado de anotaciones hasta, como nos decía el profesor Marías, 18.000 palabras, pero no contiene una sola en la que diga este libro es de Domenico Totocopuli. Problema al que también tenemos que enfrentarnos a la hora de estudiar la biblioteca del pintor. La carta a Farnesio y el ejemplar del Tratado de Arquitectura de Serlio. Este vórtice, como decía, genera esa reconstrucción lateral de la biblioteca del Greco, que no son ejemplares que formaran parte de su biblioteca, pero que de alguna manera hemos intentado que fueran ediciones que de alguna manera sospechemos que sí pudieron estar en sus manos, sí pudieron pasar por su biblioteca. Decía antes que significativamente no habían sido la biblioteca objeto de estudio. Estaba mintiendo, porque significativamente también la primera vez que se hizo un estudio cuantitativo y cualitativo de la biblioteca es en el libro de Fernando Marías y Agustín Bustamante, Las ideas artísticas del Greco, en la que, independientemente de que su cometido primordial fuera arrojar luz sobre las anotaciones que el profesor Marías había descubierto en el año 79, o 78-79, en el ejemplar del Vitruvio de la Nacional, indudablemente para arrojar luz a propósito de esas anotaciones, recurrieron al contenido y a la cantidad de libros que tenía el Greco en su biblioteca. Volvió el propio Fernando Marías a hacer reflexiones en torno a las anotaciones a Vasari y, insisto, es significativo que haya sido el mismo historiador del arte el que ha hecho estudios sistemáticos sobre sus notas y un estudio, o el primer estudio, cuantitativamente y cualitativamente significativo sobre la biblioteca del artista. Significativamente también es uno de los historiadores del arte que más, y permíteme que te parafrasee, sacan los pies del tiesto, que es lo que yo creo que tenemos que hacer, que es una de nuestras funciones, sacar los pies del tiesto, siempre de manera argumentada y razonada, por supuesto. Y ha vuelto él mismo sobre esas anotaciones y sobre el contenido de la biblioteca, como él llama, o como él se refiere metafóricamente a esos amigos de papel, a veces enemigos de papel, del Greco en sus publicaciones. El Greco, biografía de un pintor extravagante, del año 97, con su reedición en Historia de un pintor extravagante, y en el ensayo, que yo me atrevería a decir que es lo mejor que se ha escrito hasta la fecha sobre las anotaciones del Greco a Vitruvio y a Vasari, en su ensayo El griego de Toledo. Todo esto para subrayar la cuestión polémica, es decir, tanto el contenido de la biblioteca como el contenido de las anotaciones se oponen diametralmente a la concepción historiográfica tradicional que se ha construido en torno al Greco. Pero, desde mi punto de vista, gracias a estos estudios de Fernando Marías y lo que modestamente hemos podido hacer nosotros en la Biblioteca del Greco, creo que nosotros estamos mucho más cerca del Greco histórico de lo que debieron de estar en 1914 y de lo que se ha estado a lo largo del siglo XX, a través de una nueva lectura de esos documentos que, por cierto, están ahí y que hay que afrontar. No podemos negar su existencia. Como nos decía Fernando, los inventarios se escondieron, ¿no? Ese documento venía mal y entonces se escondió. Pero es que los documentos están ahí y las notas están ahí. Estaría muy bien hacer un repaso de qué escasa ha sido la historiografía especializada, historiografía dedicada al Greco, que ha obviado literalmente, incluso en repertorios documentales, que ha obviado las anotaciones del Greco como una cuestión sencillamente anecdótica. No tanto anecdótica, sino que arroja una imagen incómoda, políticamente incorrecta, si queréis. Las obras de Apiano Alejandrino, como os decía, y de Jenofonte generan esta primera sección de la exposición, Los padres griegos y la herencia clásica. Libros, como veis, que tienen su ex libris, como os decía antes. Significativamente, en el caso de Jenofonte, es una anotación realizada por Tomás Tamayo de Vargas, un historiador y polígrafo toledano, que fue el último propietario conocido de las obras de Jenofonte y que nos dejó esta inscripción en griego en la que hace la genealogía de los propietarios del libro anteriores a él,
en el que se nos explicita que el primer propietario fue Antonio de Covarrubias, amigo íntimo del Greco, probablemente uno de los amigos más cercanos. De hecho, conservamos una anotación extraordinariamente emocionante del Greco hablando de Antonio de Covarrubias como un dechado de elocuencia ciceroniana y un milagro de la naturaleza, que siendo el Greco esto es mucho decir, porque el carácter del Greco parece que no le permitía hacer estas declaraciones de amistad, y por tanto Antonio de Covarrubias sabemos de considerarlo como uno de los amigos más íntimos del Greco, un Antonio de Covarrubias que muere en 1602 y que probablemente o regaló antes el libro al Greco o que de alguna manera se lo legó toda vez que había muerto. Antonio de Covarrubias, uno de los helenistas más importantes del siglo XVI en España, y cuyo retrato del Museo del Greco, hay dos versiones, Museo del Greco y Museo del Louvre, está también en la exposición, que regala el libro al Greco, que el Greco tiene en su biblioteca, como nos dice Tomás Tamayo de Vargas, libro que pasa a Tomás Tamayo de Vargas y después acabaría con los años en la Biblioteca Nacional, donde fue encontrado en 1940 y después fue asignado al Museo del Greco en Toledo. Las obras de Apiano también tienen exces libris, que indica que el libro en algún momento es de Domenico Totocopuli. Como os decía antes, este título procede de varias veces se refiere el Greco a los padres griegos, que por supuesto no son sus padres biológicos, sino que son sus padres culturales, los griegos antiguos. Y, por ejemplo, en esta frase que ya significativamente, esto es la transcripción literal de la anotación del Greco, fijaos los problemas que el Greco tuvo con la que se supone que era su lengua como pintor español, ¿no? Como en realidad la lengua del Greco en torno a 1590-91 es una mezcla de italiano que intenta de alguna manera, o mejor, un español que pasa por el tamiz de su conocimiento del italiano, ya sea del dialecto veneciano o de lo que pudo perfeccionar tanto en Venecia como en Roma. Mis padres griegos aprendían en su misma lengua y por ello nos aventajaban en esto de las letras. El Greco siempre fue muy consciente de sus orígenes griegos, de los que siempre se demostró profundamente orgulloso. Formaba parte de una cultura milenaria y esplendorosa que, por cierto, desde el siglo XV pasaba por ser la cultura antigua por antonomasia, incluso por encima de la romana. Él explicitó de muchas maneras esos orígenes griegos y de alguna manera eso también se explicita en el contenido de su biblioteca, incluso a través de cuestiones tan palmarias y tan evidentes como su propio mote, ¿no? El greco, el griego. Cuestiones que están tan delante de nuestra vista que nos pasan desapercibidas. Este supuesto pintor español que en realidad lo que hacía era renegar de todo lo que atufara a hispánico, en realidad. Cuestiones señalables del inventario es que tuviera un léxicon, es decir, un diccionario en griego, del griego, y que tuviera un vocabulario y una gramática di Alberto Acarisio, es decir, un vocabulario y gramática del italiano, pero que no tuviera ni tan siquiera un diccionario de español, a pesar de que hasta la fecha de su muerte el único que había circulado con cierta facilidad era el Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias, que se publica en 1611, 3 años antes de la muerte del Greco, pero no se deduce un interés por aprender la lengua española. Y fijaos cómo del primer inventario, 27 son libros en griego, 67 son libros en italiano y solo 17 son libros de romance. Es decir, que estamos hablando de un pintor cuya cultura libraria es fundamentalmente griega y sobre todo italiana. No faltan los clásicos. El Greco tenía lo que el inventario nos dice, un Homero, probablemente una Ilíada o una Odisea o unas obras completas de Homero. Significativamente tiene libros relacionados con uno de los héroes por antonomasia de la cultura griega, que es Alejandro Magno,
que no solamente es héroe de la historia griega, sino además paradigma de la relación de los mecenas con los artistas, y de hecho hay indicios suficientes como para pensar que el Greco, probablemente ya en Venecia y desde luego en Roma y seguramente en Toledo, fue autodenominándose Apeles o Nuevo Apeles, con lo cual es significativo que tuviera estos libros, o podríamos considerar significativo que tuviera estos libros en torno a Alejandro. Flavio Josefo, las antigüedades judías, que como sabéis eran consideradas el quinto evangelio, en tanto que llenaban lagunas que no se cuentan en los 4 evangelios canónicos, y una consolación de la filosofía. Pero probablemente lo más relevante, y esto tiene relación con la pregunta que hacía usted hace cuarto de hora o así, que es ¿cuántos libros de Platón tenía en su biblioteca? Ninguno. Unido al hecho de que, como nos recordaba Fernando Marías, no cite la palabra idea en ninguna de esas 18.000 palabras y que cite solamente una vez a Platón y de manera anecdótica en esas 18.000 palabras diciendo que Platón llama telión a lo que los griegos denominaban el número perfecto, mientras que tiene 3 libros de Aristóteles y una frase tan significativa como que Antonio de Covarrubias, su amigo íntimo, escribió también sobre arquitectura como Galeno sobre la medicina y Aristóteles sobre filosofía, que es como decir que Aristóteles es el filósofo por antonomasia, empiezan a hacer dudar de esa supuesta ascendencia que la filosofía platónica o neoplatónica tuvo sobre el Greco. En la exposición, de manera capciosa, por supuesto, hemos puesto este ejemplar de la física de Aristóteles, una física en la que el filósofo estagirita lo que hace es fundar la episteme en contra de las propuestas de Platón en el conocimiento sensorial, no en las ideas, sino en lo que percibimos, en la observación directa de la naturaleza, y que ha sido expuesta junto con la versión de este soplón, la versión de la izquierda en la colección Colomer, que siempre se ha supuesto que es un primer ensayo para pintar la versión definitiva, que es la que está en el Museo de Capodimonte y que hoy se puede ver en la exposición que comisaría Fernando Marías en Toledo, y que es un regalo probablemente que el Greco hace al cardenal Alejandro Farnesio. Una obra que se plantea como un tour de force por parte del Greco, que lo que intenta con ella es demostrar al todopoderoso cardenal Farnesio su dominio, su pericia en el arte de la pintura. ¿Y qué es el soplón? En realidad, una éfrasis, es decir, una reconstrucción de una obra antigua que solamente se conocía a través de fuentes literarias. En este caso, probablemente la historia natural de Plinio, en la que en varias ocasiones se refiere a obras del arte del pasado, del arte antiguo, en la que el motivo central era un muchacho que sopla un tizón. Es decir, que el Greco regala esta obra al todopoderoso cardenal Farnesio, haciendo una reconstrucción de una obra antigua, a través de la cual lo que demuestra es que no solamente es un pintor perito y un pintor que es capaz de reproducir las maravillas de lo real, sino que además es capaz de superar a los antiguos, como un nuevo Apeles. ¿Y qué es el soplón? En realidad, luces, sombras, color, forma. Una de las cuestiones que me gustaría dejar bien claras es que el contenido de las obras del Greco, junto con sus anotaciones y el contenido de su biblioteca, son perfectamente congruentes. Perfectamente congruentes. Fijaos en esta anotación a la edición de Vitruvio. Para semejantes estudios y trabajos de la pintura, la luz del mediodía alegra y ayuda en 1000 cosas necesarias y particulares del arte de la pintura, como son los reflejos, es decir, sombras que descubren el todo. ¿Qué es el soplón? Sino sombras que descubren el todo. ¿Cómo puede plantearse, cómo podemos seguir planteando a través de esta lectura de las anotaciones del Greco y del contenido de su biblioteca que el Greco era fundamentalmente un pintor formado en la filosofía neoplatónica? ¿Por qué no afrontamos el hecho de que tenía una física en su biblioteca? ¿Por qué no afrontamos que incluso bastantes años después y ya en España hiciera una nueva recreación, una complicación del motivo central del muchacho soplando el tizón
flanqueándolo con este simio, con este mono, animal tradicionalmente relacionado con la imitación, y con este personaje de expresión bobalicona que en algunos inventarios del siglo XVII es denominado como gallego, es decir, sinónimo de bobo. ¿No será esta obra una reflexión en torno a la imitación consciente y reflexiva, que es la que lleva a cabo el pintor a través de lo que el Greco llama sus ojos naturales, que transforman a través de los ojos de la razón esas maravillas de lo real y que se contrapone a la imitación inconsciente y reflexiva del mono y del bobo? No por casualidad, el concepto que el Greco tiene de la pintura y de la imitación está mucho más cerca de las tesis de Aristóteles en la poética que esa especie de anatema que Platón arroja sobre las artes figurativas. En la pintura, dice el Greco, nunca falta el contento de la especulación, puesto que nunca falta algo que se pueda ver. Ya es que hasta en la mediocre oscuridad se ve y se goza y se tiene que imitar. Se ve y se goza y se tiene que imitar. Evidentemente, estas anotaciones ofrecen una imagen diametralmente opuesta a la tradicional. Significativamente en la exposición, el ejemplar de la física de Aristóteles se ha expuesto junto con el soplón Colomer. Independientemente de que el Greco fuera muy consciente y estuviera muy orgulloso de sus orígenes griegos y lo declamara una y otra vez, incluso a través de su apodo, su gran transformación se produce en Italia. Yo estoy convencido de esta cuestión, independientemente de que a los griegos les ponga muy nervioso. Esta sección de la exposición es generada por el ejemplar de Vasari que descubre Javier de Salas, como os decía, en el mercado londinense. El Greco tenía clásicos de la literatura italiana, como la Historia de Italia de Guicciardini, la descripción de toda Italia de Leandro Alberti, el Orlando Furioso de Ariosto, a quien considera el mejor poeta de su tiempo, y el Amadís de Bernardo Tasso. La presencia de estos dos libros podrían hacernos pensar que el Greco era aficionado a la literatura de caballerías, si queréis. También tenía un Petrarca, no sabemos si el Cancionero o los Trionfi, pero desde luego tenía un ejemplar de las obras de Petrarca, y el único contemporáneo que de alguna manera se puede relacionar con la filosofía neoplatónica, que es Francesco Patrizzi, aunque esto es muy matizable, pero no entraré en ello porque es muy complejo, y del que tenía 10 diálogos, no sabemos si de la retórica o de la historia. A su vez, como os decía, esta carta de Alejandro Farnesio, voy a correr para no enrollarme mucho más. Si hay algo de lo que el Greco, o desde mi punto de vista, la experiencia italiana es fundamental en la carrera del Greco, es porque empieza a entender que la pintura, más allá de ser una herramienta fundamental para representar los asuntos ejemplares de la tradición de la historia sagrada o de la historia o de la mitología, más allá de ese alcance, es o conforma un discurso autónomo, es decir, se constituye de alguna manera ciencia especulativa. Como os decía antes, es muy relevante que entre sus libros solamente tuviera un tratado específicamente dedicado a la pintura, pero que siempre se ha especulado, en tanto que el registro del inventario dice Tratado del Arte de la Pintura, siempre se ha especulado con que fuera el Tratado de lo Macho. No por casualidad, uno de los tratados más especulativos de finales del XVI y que, por cierto, plantea una relación prácticamente, os diría, directa con las teorías de Leonardo en torno a la pintura como una ciencia. Generalmente nosotros incurrimos en anacronismos en nuestro trabajo y hacemos distinciones entre pintura y ciencia, artistas y científicos. En realidad, el problema de los artistas y el problema de los científicos en el siglo XVI y particularmente a finales del XVI son los mismos. Y desde este punto de vista hay que entender la concepción del Greco de la pintura como ciencia especulativa. Una concepción que nos ayuda de alguna manera a explicar la presencia en su biblioteca de libros sobre aritmética, bien es verdad que de carácter divulgativo, como la aritmética práctica y especulativa de Juan Pérez de Moya, o estas obras sobre aritmética y geometría de Oronti Finet, que de alguna manera podríamos explicar mal
en principio a través de sus obras, pero que en realidad estriban en esa concepción de la pintura como una ciencia especulativa, es decir, la pintura como una disciplina con un alcance teórico, es decir, como una herramienta que nos ayuda a explorar esas maravillas de lo real, porque dice que la pintura es moderadora de todo lo que se ve y si pudiera expresar con palabras lo que es el ver del pintor, a la vista parecería como una cosa extraña por lo mucho que concierne a muchas facultades. La pintura, por ser tan universal, se hace especulativa. Es una concepción de la pintura como ciencia, no como una cuestión inspirada por las musas, etcétera, etcétera, sino como una herramienta para explorar esas maravillas que nos rodean y que muchas veces nos pasan desapercibidas. De alguna manera también eso ayuda a explicar la presencia en su biblioteca de hasta 4 ejemplares de tratados de perspectiva, los más importantes del momento, la práctica de la perspectiva de Daniele Barbaro o las 2 reglas sobre la perspectiva de Vignola o la práctica de la perspectiva de Lorenzo Sirigati. Siempre se nos ha contado que el Greco, cuando llega a España, lo que hace es destruir la perspectiva del Renacimiento, ¿no? ¿No os lo han explicado así en clase? 4 ejemplares. Y es que desde mi punto de vista, esto radica en una mala concepción por nuestra parte de lo que es la perspectiva. La perspectiva no es solo una implantación geométrica del espacio, una construcción geométrica del espacio, que lo hemos entendido así desde el libro de Panofsky y sus derivaciones en el origen de la perspectiva de Damisch. La perspectiva es fundamentalmente la adopción de un punto de vista determinado, que de alguna manera condiciona de manera esencial la representación del asunto que sea. Esto deberíamos saberlo nosotros que hemos nacido en el siglo XX, siglo del cine y de la fotografía. Perspectiva es fundamentalmente adopción del punto de vista. El Greco no destruye la perspectiva. Es probable que no tenga otra cosa más en cuenta en la construcción de esos portentosos conjuntos escenográficos que hace en la ciudad de Toledo. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, como en anotaciones como esta. Con el movimiento de la vista a distintos sitios se consigue variedad y ornamento. El Greco sabe y es consciente que el feligrés en su época, el espectador en la nuestra, el visitante, el turista en Toledo, se mueve por las capillas, se mueve por las iglesias, las pinturas, sus retablos, sus transformaciones del espacio arquitectónico tienen en cuenta que el espectador se mueve. Y es más, ha de ser propiciado ese movimiento por las obras del propio artista porque se consigue 2 categorías estéticas fundamentales según el Greco, variedad y ornamento. Para nosotros es muy difícil entenderlo porque vemos las obras del Greco fundamentalmente en museos, es decir, totalmente descontextualizadas. Y eso es lo que no nos permite entender ni tan siquiera sus portentosas formas filiformes, si queréis, sus alargamientos, su uso de los colores, etcétera, etcétera. Pero, dice el Greco, por el movimiento de la vista se consigue variedad de ornamento. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pintor? A través de la adopción de un punto de vista, de alguna manera, indicar al espectador cuál es esa toma de posición. Y para eso es indescriptiblemente necesaria el estudio de la perspectiva. No es baladí que tuviera esos 4 ejemplares del tratado de tratados de perspectiva. Variedad y ornamento. Veis aquí, por ejemplo, la Capilla de San José, que es uno de los espacios en Toledo en los que, más o menos, a pesar de todas las transformaciones que sufrió el retablo a través de la mano de Jiménez Donoso, pero podemos hacernos una idea de esa concepción del Greco en portentosos conjuntos escenográficos en los que une de manera magistral las 3 artes del diseño a la búsqueda de variedad y ornamento y, fundamentalmente, abarcándolo todo, abrazándolo todo, como nos decía Fernando Marías hace un rato, la belleza, que es la categoría estética fundamental. Si el Greco considera que variedad, ornamento y belleza son categorías esenciales, en sus anotaciones a Vitruvio y a Vasari, ¿no serán estas categorías esenciales a través de las cuales tendremos que empezar, a partir de este año del centenario, a concebir su pintura, a entender su pintura en términos de variedad, en términos de ornamento, en términos de, fundamentalmente, belleza, en términos de fierezza, en términos de gracia, en términos de juicio e invención?
y no en términos, como me decía alguna alumna a lo largo del curso en el que hemos dedicado algunas clases, es que a mí el Greco me produce angustia, pero no es el Greco, sino lo que te han contado a propósito del Greco. Es que me parece tétrico, me agobia. No es solamente una alumna, me lo han dicho más. Produce angustia el Greco. Pero ¿has visto los reflejos de las armaduras? Estos reflejos que produce la luz y que multiplican la belleza del mundo. ¿Pero has visto los recortes de esta figura, este recorte portentoso a contraluz? Un Caravaggio antes de Caravaggio, porque los problemas del Greco son exactamente los mismos que los de Caravaggio. ¿O habéis visto, acaso, el seno de la Magdalena de Budapest, que está en la exposición de Fernando? No tendremos que, como insisto en esto, porque es muy importante, interpretar la pintura del Greco a través de esas categorías que él consideraba esenciales: variedad, ornamento, belleza. O esas flores, que por cierto, tal y como iban, y estas son de la Inmaculada Ovalle, colocada en su altar originario, estas flores quedaban a la altura de la vista del feligrés. Y de hecho os diré, y comprobadlo después del día de hoy, es probable que el Greco sea el mejor pintor de flores antes de que existiera el género del bodegón. Como nos recordaba Fernando, y os dais cuenta de que estoy repitiendo algunas cosas, pero no quiero que lo entendáis como nos va a contar exactamente lo mismo, sino justamente por esa perfecta congruencia de la que os hablaba de obras, documentos, anotaciones, biblioteca, etcétera, etcétera. Aparte de constituir una extraordinaria herramienta de exploración de las maravillas de lo real y de celebración de las maravillas de lo real y su belleza, la pintura trata del imposible. Y voy a pasar muy rápido por esta cuestión porque no lo voy a hacer mejor que Fernando, ni muchísimo menos. Esta es un detalle, si queréis, un plano abierto del detalle que nos ponía Fernando, en la que y él hacía perfectamente esta diferenciación entre la carnalidad de las manos, el cuello, la barbilla, los labios, la nariz, de las santas, y estas imágenes incorpóreas a partir del estudio del natural. Lo mismo ocurre con la encarnación del Colegio de Doña María de Aragón. Fijaos las diferencias. Claro, la irrupción de lo sobrenatural provoca en el mundo natural una traslocación fundamental. Y aquí es donde radica también ese modo de pintar del Greco, no en defectos de vista, ni en que estuviera loco, ni en que tuviera una especial pulsión mística, sino porque la irrupción de lo sobrenatural promueve transformaciones del mundo natural. Pues bueno, ya sea el Arcángel Gabriel o E.T., ¿no? En la peli de Spielberg, el mundo, o Encuentros en la tercera fase, el mundo se transforma. Necesariamente el mundo fenoménico ha de transformarse. ¿Cómo demonios se pinta un ángel? Debía preguntarse todos los días el Greco. La cuarta sección, Vitruvio y los términos de la arquitectura. No solamente que la arquitectura fuera considerada la más cercana a las artes liberales entre las artes, digamos, arquitectura, escultura y pintura, sino también hay que considerar el estatus social del arquitecto en tiempos del Greco e incluso a lo que estaba obligado toda vez que llega a España, que es a diseñar también los retablos que cobijarían sus pinturas. Y eso, de alguna manera, no solamente incentivó la creación de una sección, por decirlo de alguna manera, de su biblioteca destinada a los libros de arquitectura, sino que además sabemos que, como nos decía también Fernando, el Greco redactó un tratado de arquitectura que debió circular en Toledo, probablemente en Madrid también, pero cuyo paradero y contenido desconocemos. Este es el Serlio del que os hablaba, con unas anotaciones parecidas a las de Vitruvio y Vasari. Fijaos, estos 5 libros de arquitectura manuscritos, uno con trazas, más declaraciones de Jorge Manuel, nos hacen pensar que efectivamente el Greco tenía redactado este tratado de arquitectura de cuyo contenido y paradero desconocemos. El
En la exposición se acompaña con este retrato que generalmente se ha identificado con el médico Rodrigo de la Fuente, a quien el Greco cita a la par que Antonio de Covarrubias en sus anotaciones a Vitruvio. Últimamente el profesor Marías duda de la identificación de este personaje con Rodrigo de la Fuente, el médico más famoso, como dice Cervantes en la Ilustre Fregona, en la Toledo del 17, fundamentalmente la tipología de este libro, probablemente un libro jurídico con el texto fundamental en el centro y los escolios al margen, y porque ha puesto en duda de manera muy sagaz la presencia de este anillo en el pulgar, que no es distintivo de los médicos, sino de cualquier persona doctorada o licenciada de la época, y que tenía como precepto poder usar este anillo en el pulgar. Y en la exposición se genera de alguna manera esta reconstrucción de los diálogos que debían producirse en casa del Greco o en la Toledo del momento entre Antonio de Covarrubias y este personaje, probablemente Rodrigo de la Fuente o no. Tenía los tratados de arquitectura más importantes del momento, los 4 libros de arquitectura de Palladio, quien considera el mejor arquitecto de su época, la regla de Vignola, claro, tratados de arquitectura que no solamente les sirvieron para los diseños de sus retablos, incluso la educación de su hijo como futuro arquitecto, sino también como motivos de inspiración para sus pinturas, como veis aquí, incluso en geniales simbiosis entre la escena trágica del Tratado de Serlio más la reconstrucción del teatro antiguo. Esto es un detalle que plantea Palladio en los dibujos que usará Daniele Barbaro en la edición para los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, y que generan este fondo de arquitectura en la pequeña enunciación que también está en la exposición y que pertenece a las colecciones del Prado, y que nos hablan de ese concepto de invención del Greco que es fundamental para comprender su pintura. Aparte, tenía un conjunto de unas 200 estampas que van anotadas así a bulto en el inventario del 14, y en el inventario del 21 se convierten en 100 estampas de diversos autores y 100 estampas hechas en casa, es decir, probablemente las de Diego de Astor, y el único juego de estampas que aparece perfectamente identificado es este escurial estampado entre los libros de arquitectura, que no es otro, claro, que las estampas y la declaración de Juan de Herrera con estampas de Pedro Perret, que también están en la exposición y que se han expuesto junto con un ejemplar del Civitates Orbis Terrarum, abierto por Toledo, lugar donde el Greco vivió 37 de los 74 años que vivió, pero siempre con un ojo puesto en el Escorial. El problema de la imagen religiosa, como os decía, significativamente no está generado por ningún libro que estuviera en su biblioteca. Es muy significativo que de las 18.000 palabras el Greco nunca se refiera al asunto fundamental del momento en la teoría del arte de finales del 16, comienzos del 17, que es justamente el problema de la imagen religiosa, o solamente en 2 anotaciones que incluso podríamos considerar blasfemas para el momento y que hablan del carácter íntimo de estas anotaciones y, por otra parte, de una religiosidad un tanto relajada por parte del griego, de orígenes ortodoxos, pero progresivamente más laxo a lo largo de su vida. Si eso añadimos que no formó parte de cofradía ninguna, que no hizo testamento como estaba mandado, como Dios mandaba, nunca mejor dicho, que al morir solamente dio velas, que no encomendó una misa por su alma y que sin embargo se construyó una capilla extraordinaria a mayor gloria suya. En fin, si a eso le añadimos que en las 18.000 palabras no añade ni una reflexión sobre la imagen religiosa o la religión, y que las 2 únicas que de alguna manera se acercan son esta, en la que dice que si se entiende como verdad que las matemáticas lo abrazan todo como el Christus, y el Christus es, por una parte, el abecedario, pero también y fundamentalmente el credo, no se negará la ciencia, pues tanta parte tienen los matemáticos en estas artes, y habla de la arquitectura y la pintura, como la que tendrá otro en las ciencias por saber el Christus. Es decir, que el hecho de saber el credo, pues a uno no le acerca para nada al conocimiento científico y desde luego no lo constituye en una persona nada especial. Más significativa aún me parece esta otra, y sé que vais a tener que hacer un acto de fe justamente en este momento en el que hablo de religión, en la que donde Vitruvio dice nel mezzo del universo il populo romano, es decir, Roma en el centro del universo, al Greco no se le ocurrió otra cosa que anotar este exabrupto,
que todavía estamos calibrando su alcance y en el que habrá que reflexionar muy mucho, que es cuando Vitruvio dice Roma, el centro del universo, el Greco dice no lo hay. ¿No hay centro del universo? En 1591 no hay centro del universo, no, ni tan siquiera Copérnico, ¿eh? No que hayamos quitado la Tierra para poner el Sol, es que no hay centro. No puedo ir más allá porque todavía, o sea, en el momento que caí, o sea, que volví a leer las notas, por tercera, por cuarta vez, no lo hay. No hay centro. Yo no quiero que entendáis que era un ateo, anacrónicamente ateo, agnóstico, lo que queráis. Pero sí que reflexionemos un poco a propósito de la construcción de este pintor esencialmente religioso y católico practicante, si queréis. Porque significativamente, de los 130 libros del inventario del 14, solo 11 eran relacionados con la religión. Y de esos 11, 5 de padres de la Iglesia. Padres de la Iglesia ortodoxa. Dionisio el Grande, Basilio el Grande, Juan Crisóstomo, Justino Mártir. No Jerónimo, no Agustín. No Isidoro, no. Padres de la Iglesia ortodoxa, que significativamente fueron los que más reflexionaron sobre el problema de la imagen religiosa, el alcance de la idolatría, de la adulía, de la latría, de la relación de la imagen con su prototipo y que se constituyeron en autoridades en todos los debates en torno a la iconoclastia y el alcance de las imágenes. Y además, una Biblia en griego, más un sínodo tridentino en griego, es decir, los cánones y decretos del Concilio de Trento en su traducción en griego y las constituciones de los santos apóstoles. En el inventario del 21 solamente aparecen un Flos Sanctorum, del que os hablaré enseguida, y una historia pontifical primera y segunda parte. Como nos decía Fernando, ni Teresa de Ávila, ni Juan de la Cruz, ni Juan de Ávila, ni Juan de Vergara, ni Erasmo, ninguno de los escritores místicos, ascéticos, etcétera, etcétera, con los que tantas veces se relaciona su pintura y generalmente de manera desmesurada. Veis aquí los ejemplares que están en la exposición. Eso sí, tenía una jerarquía celeste de Dionisio Areopagita, del pseudo Dionisio, que es el único libro que podemos de alguna manera escribir a la filosofía neoplatónica y que de alguna manera pudo influirle en su representación no solamente de las jerarquías celestes, sino también cuestiones relativas a la luz, aunque de una manera, como demostró el propio Fernando, bastante ambigua. Y que, claro, significativamente el Greco, después de los sartenazos que recibe nada más llegar a España con el martirio de San Mauricio y el expolio, que afectan sobre todo a cuestiones de carácter iconográfico, como sabéis, pues se atuvo a doctrina y tuvo estas constituciones de los apóstoles, libro fundamental en la archidiócesis de Toledo, que pretende volver de alguna manera a la religiosidad primitiva de los apóstoles y que de manera notable tenía el Greco, y en su biblioteca hay estos cánones de Trento. Una cuestión es lo que el Greco sentía como religiosidad íntima, suya personal, y otra, lo que tenía que pintar y cómo lo tenía que pintar. Y ahí, evidentemente, fue el pintor que con más éxito se, de alguna manera, adecuó a lo que la feligresía del momento, quizá no tanto las autoridades eclesiásticas, demandaban. Pero confundir eso con su religiosidad íntima no tiene nada que ver. Y este Flos Sanctorum, con el que acaba la exposición de manera simbólica, que es la primera vez en la que el Greco aparece en letra impresa, como veis, Domenico Tritocopuli, por cierto, significativamente de nación griego, con motivo de la vida del señor de Orgaz, narrada por Alonso de Villegas, libro que tenía en su biblioteca y que, por cierto, probablemente solamente tenía el volumen en el que él era citado, porque Jorge Manuel era muy escrupuloso y entonces cuando los libros tenían varios tomos ponía Luciano en 2 tomos, Flos Sanctorum tiene 3 tomos y el registro solamente dice Flos Sanctorum. Probablemente el Greco solamente tenía, como hacemos todos, en el que estábamos citados. Se acompaña la exposición de estampas, claro, porque se pretende de alguna manera reflexionar sobre las raíces visuales
del Greco y teóricas, claro. Paso muy rápido porque ya las conocéis, con estos diálogos, Antonio de Covarrubias y el Genofonte, etcétera, etcétera. Es la primera vez que una exposición temporal del Greco se concedía al público que hiciera preguntas a través de Twitter a los comisarios, y después se hizo un Storyfy. Significativamente, las cuestiones que más preocuparon a los usuarios de Twitter era la cuestión de la religión, claro, pero yo me pregunto, ¿qué más da si el Greco era ortodoxo? ¿No? Y la segunda cuestión era el defecto de vista, ¿no? Si era astigmático o daltónico. No lo sabemos, ¿no? No sabemos si tenía, probablemente tendría presbicia y sería miope, pero eso no afectó a lo fundamental, que es lo que nos ha de interesar, que es su pintura, ¿no? Es más, el ojito que ponía Fernando está en el margen de una frase que subraya y que es muy significativa, porque Vasari está hablando de Miguel Ángel y dice, él usó sus figuras, o solía hacer sus figuras de 9, 10 y 12 cabezas, no buscando otra cosa que al juntarlas todas, juntas, en conjuntos, se llegara a una cierta concordancia de gracia en el conjunto. Una cierta concordancia que no existe en la naturaleza, pero que consigue el pintor a través de los ojos de la razón, diciendo que deseaba, y está hablando de Miguel Ángel, tener el compás en los ojos, y no en las manos, porque las manos obran y los ojos juzgan. Es muy relevante que el Greco probablemente, y no Zúcar o Tristán, hiciera este ojo en esta cuestión de las proporciones, una cuestión que le obsesionó sobremanera. Y acabo ya con la que es mi anotación favorita y a la que Fernando también ha hecho referencia. No sé en qué quedaría la belleza de una mujer por una gordura, y bien se ve por lo que ellas procuran con sus chapines. Los chapines son, como nos decía Fernando, unas sandalias con suela de corcho, a veces con tacones, que elevaban a las mujeres, que las hacían mucho más esbeltas y, por tanto, debía pensar el Greco, mucho más bellas. El hecho de que el Greco pintara esas figuras alargadas no tiene que ver con un defecto de vista o que estuviera loco, etcétera, etcétera, sino porque consideraba que las personas altas, las personas esbeltas, son más bellas. Y no me parece nada más divertido que, con motivo de este centenario de la muerte del Greco, imaginármelo, y más si ahora teniendo esta estupenda Magdalena desnuda, me lo imagino en el balcón de su casa dándole un codazo a Jorge Manuel y viendo a las chicas pasar, ¿no? Con sus chapines, como hacen ahora, como hacéis ahora por fortuna, con vuestros chapines que os elevan, os hacen más bellas, más esbeltas, porque la mujer hermosa de proporción, a cualquier vista, por extravagante que sea, no solo no pierde hermosura, sino que aumenta en vista y actitudes, mientras que otra que no fuera hermosa, parecería, como nos parece a todos, un monstruo. De tal manera, fijaos este Greco, supuestamente místico, supuestamente visionario, supuestamente español hasta las cachas, supuestamente castellano-manchego, fijaos que dice, en este lugar, fijaos con qué ironía, en este lugar me imagino qué es lo que dirían los vitruvistas, es decir, los que han constituido el Tratado de Vitruvio en un dogma, si yo dijera que las damas de Toledo tienen más gusto que ellos, porque las damas de Toledo se ponen sus chapines, y yo me imagino al Greco dando un codazo a Tristán, viendo a las chicas pasar y diciendo, caminan como si llevaran un motorcito. En fin, nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Una duda, comentario que haya sorprendido? ¿No? Bueno, yo quería comentar un par de cosillas. En primer lugar, pues felicitar al conferenciante por su brillante en el discurso, que es una realidad en la exposición. Y a propósito de la biblioteca, bueno, quería reflexionar acerca de un par de ideas, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de un artista,
es normal referirse a un teórico que tiene la trastienda, que es el que le dice cómo tiene que pintar o qué tratado consulta a la hora de bueno, plantear las iconografías o los motivos de sus cuadros. Podría ser que el Greco, a partir de su biblioteca, pues creara una especie de exégesis para crear su propia forma de pintar, su propia composición de escenarios, de personajes y de figuras. Y la segunda pregunta es, bueno, más por curiosidad, me gustaría saber quién ha sido el equipo de diseño de la exposición. Muchas gracias. Si quieres la segunda, que es más específica, te la cuento después. Y respecto a... El Greco se revela como un personaje con una extraordinaria personalidad, muy seguro de sí, pero yo creo que hemos de entender las obras, y yo creo que Fernando estará de acuerdo conmigo, y fundamentalmente ahora que está trabajando en el Tríptico de Módena, como una transacción entre artista y cliente. Es decir, tampoco podemos sobredimensionar la faceta es una pregunta difícil, ¿no?, de contestar. Creo que las obras que pinta el Greco en Toledo son fruto fundamentalmente de una transacción entre el comitente y el artista, con una diferencia cualitativa en el caso del Greco, que peleó, y Fernando lo ha dicho antes, que hincó hasta 9 pleitos para defender sus ideas, y no solamente sus ideas, una cuestión también muy relevante, sino el precio que tenían que alcanzar sus pinturas. Es decir, que no había una cuestión creativa solamente, sino que era también una cuestión social, económica, económica fundamentalmente, de la que siempre nos parece que nos queremos olvidar. A través de su biblioteca fue de alguna manera conformando un equipamiento mental que le, de alguna manera, capacitó para, de una manera brillantísima siempre, afrontar esos encargos, a veces de una dificultad extraordinaria, no solamente a nivel técnico, tengamos en cuenta que son cuadros de una enorme envergadura, etcétera, etcétera, sino incluso también de carácter iconográfico, ¿no? Hace una semana Felipe Pereda hizo una intervención en el Simposio Internacional sobre el Greco en el Museo Thyssen a propósito del entierro del conde de Orgaz, y bueno, es de tal complejidad que muchas veces se nos escapa, y de hecho es halagüeña la complejidad, porque eso significa que queda mucho trabajo por hacer todavía. De hecho, es algo que me parece que muestran las exposiciones de el Griego de Toledo y la Biblioteca del Greco, que las dos se pueden considerar de alguna manera complementarias, llegan a través de caminos distintos a conclusiones muy parecidas, y de hecho lo que muestran es, o lo que intentan, me parece, y digo esto desde la más profunda modestia, me parece que es como marcan el pistoletazo de salida para todo lo que, por fortuna, queda por hacer en torno a este extraordinario pintor, que desde luego no es el que nos han contado. Ahora, una vez ya ojalá nos desprendamos de los tópicos del Greco pintor español, el Greco inspirado, no sabemos por qué, daimon creativo, como un artista romántico, prerromántico, o incluso precursor de toda la vanguardia artística desde Cézanne hasta Pollock, que es lo que nos va a mostrar la próxima exposición en el Prado. Hoy el Greco, un pintor profundamente religioso, toda vez que nos desprendamos de estos tópicos, entonces ya ahora solamente nos queda volver a hacerlo todo, que me parece que por eso yo me considero tan afortunado de haber empezado a estudiar el Greco hace 2 años de manera temeraria y por invitación de aquel señor de allí, y que no consideré como a lo mejor esto también es un mensaje para los alumnos de un máster. Y yo había escrito 4 líneas sobre el Greco,
Me parece que no podemos arredrarnos, sino todo lo contrario. No lo considero un hándicap, una desventaja, sino justamente una ventaja. Yo podía leer de alguna manera la literatura anterior, la historiografía anterior, de una manera, digamos que un tanto desprejuiciada. Es decir, aquí están los documentos, aquí están las notas, ¿qué hacemos ahora? Y ahora os confieso que yo todo lo que sé del Greco lo sé por Fernando, vamos. Qué bosteza, porque ya me lo ha oído más de una vez. No sé si te he contestado más o menos. No, creo que voy a ser muy rápida. ¿Yo? Iba Sí. una pregunta sobre el diseñador del... Sí, pero Es muy breve. es el taller de jefe, que es un taller de un estudio de arquitectura en Madrid y que colabora habitualmente con el Museo del Prado. Y el taller de jefe, su jefe o su creador es Juan Alberto García de Cubas. Y yo creo que es de los mejores en España en este momento. Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta. Pues gracias.